Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Bueno, pues estoy en un oasis en el desierto, pero aunque ustedes vean muchos árboles, esto era desierto y lo convirtieron en un oasis porque la tierra se da, y aquí hay N cantidad de nogales y también N cantidad de viñedos para allá. Y justamente estoy con José Antonio Rivero. Él es el propietario de la bodega Rivero González, que ustedes conocen a María, que ha venido un par de veces al programa, una de ellas por Zoom, que nos platicó de los vinos en Nueva York, que hemos probado sus vinos con Sandra Fernández. Y hoy que me invitan a la vendimia, pues conozco en persona a este visionario que cuando llegó al desierto no sabía qué hacer, se sentía desubicado. Y hoy, vean qué belleza de lugar tiene José Antonio. Muchas gracias por recibirnos. Y esta historia tan bonita que me acabas de contar, me gustaría empezarla a contar al público de tu llegada aquí en los años 60, 65, en la secundaria, cuando llegas de la Ciudad de México, ¿verdad? Correcto. Yo llego de la Ciudad de México a ser segundo y tercero de secundaria. Como te mencionaba, al principio fue un tanto decepcionante para mí o difícil, porque yo venía de la Ciudad de México, donde estaba acostumbrado al desierto de los Leones, a la Jusco, a muchos árboles, pinos, a otra cosa, ¿no? Llego aquí, me encuentro con una zona desértica o semidesértica y no acababa de entender por qué nos habíamos venido aquí. Claro, era por motivos de negocios y de trabajo de mi padre, y pues había que seguir con la familia, ¿no? Después me mandan a estudiar al Tecnológico de Monterrey. Allá termino la preparatoria, la carrera, me caso, me voy a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, me ofrecen trabajo en México y decido hacer una casa en Parras porque me vuelven a ofrecer trabajo en Monterrey. Me regreso a Monterrey y compro un terreno aquí en Parras y hago una casita. Después de esa casa empezamos a venir con las cuatrimotos con mis hijos, pero en un lugar vacacional. Y siempre me llamaba mucho la atención los nogales y los viñedos que había en Parras, que son impresionantes, y desde entonces ya existían. Entonces empiezo primero compro una pequeña propiedad con unos cuantos nogales, pero un poco para tener tema de conversación con los amigos y estar metido en la ¿Tú bola. sabías de nogales lo mismo que yo en aquel entonces? Nada. NPI. Nada. NPI. Qué puta idea. Ok. Pero bueno, escuchaba a mis amigos que sí tenían algo de conocimiento. Amablemente, algunos amigos un poco mayores que yo, que tenían experiencia en nogales, me ofrecen ayuda. Y empiezo a plantar nogales primero con Oscar Madero, que Oscar me empieza a orientar de cómo se plantan y a qué distancia y cómo hacer las tablas, en fin. Y con él hago la primera nogalera. Después yo tenía un caballo, que me gustaban mucho me siguen gustando mucho los caballos, y mi caballo se llamaba El Minero, lo corría en las carreras parejeras. El Minero. Sí. ¿En honor a tu padre? No. En honor a que en mi carrera profesional se me presenta la oportunidad de independizarme y de comprar Minera Autlán. 1975. 1993. 93, caray. Yo compro Autlán y me la entregan en marzo del 93. Pero en marzo es cuando gano la licitación y me la entregan en el mes de julio. El Día del Minero, precisamente. Ok. El 11 de julio. Compré ese caballo, que lo vi aquí en el pueblo, y se lo compré a una persona. Lo empiezo a entrenar, lo meto a las carreras parejeras y empezamos a ganar. Pues me empiezo a picar más con el asunto del caballo y las carreras. Y entonces le pongo una hectárea de alfalfa, pensando en darle de comer a mi caballo. Y un día el doctor Eduardo Madero me dice, oye, ¿por qué no pones un viñedo? Dije, porque yo no sé nada de viña. No, pero yo sí, yo te ayudo. El doctor Eduardo Madero es doctor en viticultura y es enólogo de Montpellier en Francia. Tiene su maestría, tiene obviamente su carrera de agrónomo
en la Universidad de aquí de Saltillo, la Narro, tiene su maestría y su doctorado. Y bueno, si tú me ayudas, órale. Entonces pusimos un par de hectáreas de viñedo, pero al poco tiempo me doy cuenta que se producen 6 toneladas de uva. 6 toneladas convertidas en vino, pues son alrededor de 6,000 botellas. Entonces tomarme 6,000 botellas iba a ser un tanto difícil. Claro. Le hice la lucha. Okay. Pero me faltaron amigos y me faltó estómago Fiestas para aguantar esto. Ajá. Entonces decidí, bueno, para poder tener un enólogo y un viticultor y hacerlo bien, ¿de qué tamaño hay que hacerlo? Entonces ya empecé con un plan de negocios y empezamos a crecer. Al principio, te confieso que traté de vender las botellas y el primer año vendí 60 botellas. 4 cajas o menos. Entonces, viene María, mi hija, y me dice, oye papá, déjame ayudarte. ¿A qué, mijita? Yo me encargo de las ventas. Ah, pues órale. 2004, María logró vender no toda la cosecha, pero una muy buena parte de la cosecha. Y logramos que Vinoteca empezara a representarnos. Entonces hicimos un acuerdo con Vinoteca y También empezamos regios a crecer. ellos. Sí. Empezamos a crecer porque Vinoteca nos empieza a impulsar la venta del vino. Y María se ha encargado desde entonces, fue ella tomando cada vez más control, digamos, y ella es la directora de toda la parte agroindustrial que tenemos, tanto de nogales como de viñedos. Okay. De los nogales tú cosechas y puedes vender la nuez a granel, pero también puedes darle un valor agregado. Entonces empezamos a ver qué posibilidades había y sacamos nuez con chocolate, nuez con chile, nuez con dulce, una gama muy importante. Buenísimas, por cierto, que ya las probé, ¿eh? Qué bueno. Ayer y hoy he estado comiendo, me he alimentado de nueces. Ah, qué bueno. Ya como ardilla. Bueno, pero empezamos a crear lo que se llama RG Gourmet. Okay. Entonces, y empezamos toda una gama de productos del campo transformados. Pusimos una huerta donde tenemos higos, tenemos peras, tenemos manzanas, tenemos duraznos, membrillos, y empezamos a hacer ate de membrillo, mermeladas y diferentes cosas para la división gourmet. Después María un día me dice, oye papá, es que mucha gente quiere venir a conocer el rancho y a visitarnos. Lo manejábamos muy privado. ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Por qué no lo abres al turismo? Entonces empezamos a hacer unos experimentos y finalmente empezamos a tener mucho tráfico de gente que quería venir y decidimos hacer el salón de eventos y hacer una división de eventos. Okay. Entonces hoy tenemos eventos, gourmet y vinos. Sí. A mí me parece fantástico lo que han hecho y el entusiasmo de María. No sé cuántos hijos tienes, pero a María es a la que tengo el gusto de conocer. Y desde el día 1 que vino al programa, cuando yo tenía el restaurante Los Girasoles, un entusiasmo en la descripción del vino y un conocimiento de la uva. Y los vinos estaban creciendo, estaban evolucionando, eran jóvenes todavía esos vinos, pero iban mejorando, ¿no? Y ya presentaban un vino que ofrecía gran futuro. Y lo han hecho bien, ahora ya tienen la variedad, la etiqueta de ese cielo, tienen la gran variedad de vinos de Rivero González y tienen los vinos de Estados Unidos, de Nueva York también. Mira, el primer vino que hicimos en el año 2002, fue el primer vino que hicimos. Le pusimos una etiqueta que se llama Buena Fe, porque el rancho se llama Buena Fe. Okay. Y así se llamaba, no le cambié el nombre. Pero al poco tiempo me di cuenta que esa marca era de otra persona. Entonces se la devolví a esa persona porque no pensaba, lo hice sin querer, vaya. Claro. Entonces le puse mi apellido y el de mi esposa, Rivero González. Después, pasando el tiempo, me di cuenta que teníamos que hacer una estrategia comercial y había que sacar 2 vinos. Inventamos una segunda marca que se llama Cielo. Y cielo por los cielos de Parras. Parras tiene unos cielos excepcionales. Bellísimos, de los más bonitos que he visto, ¿eh? O sea, tiene bonitos amaneceres, bonitos atardeceres, tiene unas estrellas preciosas, en fin.
Entonces por eso hicimos la marca Cielo. Después incursionamos en Nueva York, en el viñedo de Nueva York, y entonces de Rivero González era muy largo para los americanos. Sí, hombre, claro. Entonces por eso cambiamos a RG y le pusimos RGNY al de Nueva York y RGMX al de México. Ok, ahora ya voy agarrando la onda. Ahora, ¿tú qué sabías de minería? ¿Lo mismo que de uvas? O menos. O menos. Porque ustedes, Mira, cuando Autlán estaba en Hidalgo, ¿no? Está en Hidalgo. Está en Hidalgo. Y digo, tuvo una crisis en algún momento, no sé si es cuando tú la compras, y luego te vienes a Coahuila, ustedes producían ferromagnesio. No, ferromanganeso. Es ferromanganeso, exactamente. Que es un elemento indispensable para producir hierro, acero. Uh-huh. Mira, la realidad es que yo trabajé cuando me graduó, además de algunos trabajos que tuve, entro a trabajar al Grupo Industrial Alfa. Uh-huh. Trabajo 10 años en Alfa, me salgo de Alfa y trabajo 5 años en Valores Finamex, en la Casa de Bolsa. Okay. Y llego a la Dirección General de Valores Finamex. Entonces, yo era más financiero que otra cosa. Uh-huh. Mi carrera profesional es sistemas. Entonces, de minería y de agricultura, pues, no sabía nada. Sin embargo, siempre he sido estudioso y me gusta meterme en lo que voy a hacer. Me salgo de Valores Finamex, me independizo y el gobierno mexicano decide privatizar varios negocios. Uh-huh. La época de Carlos Salinas de Gortari. Uh-huh. Y pone a la venta Minera Autlán. Minera Autlán tenía unas características muy especiales. Estaba pasando una crisis muy fuerte en el 92 y el gobierno de México ofrece crédito. Para comprarla. ¿Y la compras con swap y crédito? La compro con un crédito, digo, junto dinero a través de un grupo de inversionistas que yo, como tenía el background financiero, conocía a mucha gente. Un animalito aquí. Uh-huh. Armo un grupo de inversionistas, pagamos el enganche y aceptamos el crédito. Pero sí, mi experiencia en minería era muy poca, o ninguna. Conocí a Minera Autlán porque estando en la Casa de Bolsa habíamos hecho algunos trabajos para Minera Autlán, pero en la parte financiera. ¿Sí? Yo hago un análisis financiero y digo, bueno, esta empresa sí tiene posibilidades. Hacemos un análisis mundial de quiénes son los competidores, cómo está esto. Contrato unos analistas de Nueva York, banqueros, que estaba en una coyuntura, los podía contratar, me ayudan a estructurar el negocio y lo compramos. Hacemos la oferta, competimos con Grupo México, competimos con Mittal, grupos muy grandes, y nosotros éramos el caballo negro. Ganamos y empezamos a operar Autlán. Quiero decirte que después del primer año yo no sabía cómo devolverle el negocio al gobierno. Ya había perdido hasta la camisa, o sea, ya estaba en mis restos, como dicen en el póker. Sin embargo, no nos dimos por vencidos y el día 19 de diciembre de 1994... Antes de la devaluación. Se devalúa el peso. Es cuando se devalúa, justo. Y yo vendía en dólares y mis costos eran en pesos. Ok. Entonces, mi margen se hace maravilloso. Claro, 30%, 40% Como más. quien dice, me voy al estrellato. Ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, porque sí habíamos hecho mucha tarea y lo reconozco, el equipo que teníamos habían trabajado muy duro, pero se nos dio esa coyuntura que nos ayudó. Y lo que hicimos fue tapar todos los agujeros que habíamos hecho, pagarle a todo el mundo que le debíamos, ponernos en orden y empezar a trabajar. Y sí es un negocio muy complejo, porque tiene subidas y bajadas muy drásticas. Por ejemplo, del año pasado a ahorita, el precio se ha caído 60%. ¿Por qué? Porque de repente viene una ola de sobreproducción mundial, se contrae el sector siderúrgico, mis clientes me dejan de comprar y todo el mundo quiere vender su producto porque todo el mundo trabajamos a máxima capacidad. Claro. Entonces está siendo un año muy complicado después de un año maravilloso el año pasado. Pero así son. Al rato Pero así viene es el negocio. otro año maravilloso. Sí. Y bueno, no conocía de minería, ya hoy no te digo que soy un experto, ni mucho menos,
pero me apoyo con gente que sí sabe lo que está haciendo. Eso es lo inteligente, claro. ¿Y qué sigue ahora? Ya van a comprar 50 hectáreas más en breve. No, nosotros plantamos ahorita 10 hectáreas, pero pensamos crecer hasta 100 hectáreas más. Ok. Vamos a poner una bodega de vinos nueva, porque la bodega que tenemos ya nos quedó chica. Entonces vamos a poner una bodega nueva, vamos a seguir plantando viñedos. No voy a crecer en nogales, o no es la idea, porque el nogal consume mucha agua y empezamos ya a tener problemas serios de escasez de agua. Estamos pensando en poner olivos y crecer en olivos y en viñedos. Sabes que China sembró hace 12 o 15 años 100 millones de árboles de olivo para producir aceite y vender aceitunas, ya sabes cómo son los chinos. Y bueno, pues yo creo que es un mercado que hay para todos, porque se consume cada vez más, dado la dieta mediterránea, el aceite de olivo, pero yo creo que es una inversión donde vas a tener que competir con el oriente. Mira, estamos analizando, no es todavía un hecho ni mucho menos. Otra parte que está creciendo Parras es en turismo y en la parte inmobiliaria. O están viniendo mucha gente a buscar segundas casas o inclusive se están mudando a vivir desde que tenemos la posibilidad de trabajar por Zoom, internet y todo eso. Claro. Mucha gente se está viniendo a vivir a Parras. Entonces yo creo que nosotros con las tierras que tenemos podemos desarrollar un negocio de carácter inmobiliario. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el desarrollo de bienes raíces aquí en Parras? Pues y la sigue inversión, creciendo. vamos a suponer que alguien quiere comprar en el centro para poner un restaurante o un hotelito, o quieren construir una casa, o quieren hacer un desarrollo. ¿Cómo está tú que lo conoces muy bien? Mira, hay posibilidades, sí hay. Obviamente el centro es más competido, pero siempre hay oportunidades. Siempre hay quien quiere vender su casa, que se puede transformar en un hotel o en un restaurante. Terrenos alrededor de Parras hay muchos. Entonces yo creo que desarrollos inmobiliarios va a haber y empezamos a ver algunos ya. Cancagua es uno, Barbada es otro. Ahí empiezan a haber desarrollos inmobiliarios serios, importantes, interesantes. Oye, José Antonio, yo sé que tienes que atender a mucha gente. Espero poder platicar más contigo, que me cuentes más anécdotas, más historias, fuera de micrófono o con una buena botella de vino y una deliciosa comida de acá. Estás en el paraíso, en el oasis, y yo te quiero agradecer el tiempo y felicitar sobre todo por la labor que tu hija y tú han hecho. Esa visión, en la sangre de ella viene esa visión de negocio que tienes tú, ¿eh? Tengo 4 hijos. Ok, a ellos no tengo el gusto de conocerlos. Los otros 3 también están involucrados. Ok. Sobre todo Esteban y Pedro y José Antonio, que son los otros 3 hijos que tengo. Pues habrá que conocerlos, me dará mucho gusto. Encantado. Aquí tienes un nuevo amigo y 1 millón de amigos ahí en el radio y en la tele. Un gusto, muchas gracias. Estamos en Parras, Coahuila, y aquí con Roberto Rivero. Estamos no en un viñedo, pero sí en un olivar. ¿Y qué es un olivar? La tierra, el rancho donde se producen aceitunas, aceite de olivo. Este árbol tan bonito que tenemos acá es un picual, es la aceituna picual. Ahorita voy a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Allá hay una arbequina y les presento a Roberto Rivero González. Él es hermano de José Antonio, quien hace los vinos Rivero González. Me da mucho gusto y gracias por recibirnos aquí en Villa Atacama. No, muchas gracias, Eddie. Gracias por aceptar la invitación de venir a visitar y conocer el olivar. Claro, fíjate que es el primer olivar en México que conozco los de Chile, conozco de España, y estos árboles, a mí me encanta el olivo, quería poner unos en una terraza que tengo, son bastante caros los árboles de olivo, por lo menos en la Ciudad de México. Sí, es un árbol caro porque ha agarrado un auge ornamental, más que de producción. Entonces, sí, es un árbol que si lo buscas ya de grande, sí es caro. A ver, esta es una picual. ¿La picual es negra o es verde? ¿O por qué tiene una negra? A ver, todas las aceitunas vienen del verde a madurez van a negras. Todas, sin excepción. Ok. Y tú cosechas, normalmente vas a buscar que para una producción de un buen aceite vas a buscar que esté la mitad del árbol negra y la mitad del árbol verde.
¿no? Pero todas las aceitunas son de verde a negra. O sea, la madurez es negra. ¿Qué es la diferencia? Entre más negra, trae más aceite, menos sabor. Me contabas que el aceite no está en la carne, que es tan rica, sino en el hueso. Así es. El contenido alto de aceite está en el hueso. Por eso normalmente buscas en tus varietales, si vas a hacer producción de aceite, buscas una aceituna de hueso grande y poca carne. A diferencia de los de mesa, de la aceituna de mesa, que buscas hueso chico y mucha carne. Correcto. Ahora, a ver, vamos a tierra. Aquí tienes ¿cuántos metros? ¿3 metros? ¿4 metros? 6 metros por 4 metros. 6 metros por 4 metros es la esquina. El cuadro que tengo. ¿Y qué tan profundo y largo crecen las raíces? Sí, a ver, hay 2 tipos de cultivo. El cultivo con riego y el cultivo de secano. Si el cultivo en este caso es un cultivo de riego, el cepellón tiene 1,5 metros de profundidad por 1,5 metros de diámetro. ¿No? Es muy pequeño, es muy concentrada la raíz. Si es en secano, lo que haces es las distancias. Te vas a 12 metros, 20 metros entre árbol y árbol, y esos van a extender las raíces en esa superficie para captar toda el agua de lluvia. Por eso se llama secano. Ok. ¿No? Y, por ejemplo, aquí tenemos, ¿es la misma variedad los dos? No, este es arbequina. Y este es el reserva familiar. ¿Y dónde se vende ese aceite? Aquí en Parras se consigue en las tiendas de Rivero González, aquí en el Olivar, y en Monterrey igual, en las tiendas de Rivero González. En México hay una tienda de Rivero González en Polanco. En Polanco hay una tienda de Rivero González, ellos tienen nuestros aceites. ¿No? Y normalmente yo doy servicio a toda la República a través de nuestra página. ¿No vendes en Amazon? No venden en Amazon todavía. ¿No? La realidad, Eddie, es la capacidad, o sea, la cantidad de producto que yo produzco en un año. Estás hablando de 2.500 a 3.000 botellas. ¿No? Hoy en día mi mercado es un mercado de nicho. Claro. Y va mucho de voz en voz y de conocidos. O sea, hoy por hoy no es el negocio. No es el negocio. ¿Y cuánto vale una botella, por ejemplo, de que es... El reserva familiar vale 520 pesos la botella de medio litro y 420 la monovarietal. La arbequina. Y de ahí el costo de envío si alguien lo quiere comprar. Así es. ¿La página es qué? Es villa-atacama.com. Villa-atacama.com. Oye, pues la verdad que buena onda que estás haciendo esto. ¿Vas a crecer más en árboles? La idea sí, la idea es crecer más. ¿A cuántos quieres llegar? ¿A 100 millones? No, ojalá. No, la idea es, a mí me gustaría llegar a tener unas 20 hectáreas. ¿Y ahorita cuántas hectáreas hay aquí? Aquí yo tengo ahorita 1,5. Ok, o sea, 19 veces más esto. Así es. No. Oh, bueno, pues es un gran trabajo. No, es poco a poquito, poco a poquito. Mira, tenemos, el olivo tiene 2 cosas. Le gusta el desierto, le gusta la poca agua. Entonces, pues Parras cumple todas las características. Le gusta el sol. Tenemos muchísimo sol. Entonces, es un árbol que, por eso tú lo vas a ver en el desierto. Acuérdate que el aceite de oliva viene de toda la parte de Mesopotamia, y los que lo introducen son los romanos. Es correcto, que llevan a Europa y de Europa llega a México. Así es, lo traen, los romanos no destruían, adoptaban las cosas buenas. Y extendían. Y extendían, y entonces las importaban y las traían. Y entonces la llevaron a Italia, y después, bueno, los moros lo llevan a España, porque era el oro verde. Entonces, es un árbol que le gusta el sol. Le gusta el sol y le gustan las tierras pobres. Pues muy bien, Roberto. Yo te agradezco mucho el tiempo, el abrirnos en esta mañana tu bodega o ¿cómo se le llama aquí? Es la almazara. La almazara de Villa Atacama. Estoy con Ana Muradas. Ella es una especialista en todo lo que es ahorro de dinero con la energía. Suena raro, ¿verdad? Pues sí, así es. ¿Cómo se puede, con la escasez de infraestructura energética, verse menos afectado como consumidor? Y el nearshoring, si algún día llega, que sí parece que va a llegar, ¿cómo se va a ver beneficiado
con nuevas alternativas de ahorro de energía. O sea, hay horarios en la noche, por ejemplo, que es mucho más barato cargar las baterías y utilizar la luz que en el horario de las 6 o 6:30 a las 10 de la noche, que todo el mundo tiene la luz de su casa prendida. Ya cuando se van a dormir, cuando apagan las teles, dejan de usar el internet, ahí ya baja considerablemente. Pero a lo mejor no lo sabían ustedes. Luego hay una tarifa DAC, creo que se llama. GDMTH, Distidit. La que llega en el recibo de luz. Sí, la de las empresas más grandes, sí. En empresas. ¿Y las de casa? Las de casa es GDMTO. Ok, bueno, pues bien, ya escucharon a Ana Muradas, es Sales and Business Engineer, manager de Quatrux, una empresa mexicana que ofrece soluciones de almacenamiento de energía para que ahorres dinero. ¿Y cómo funciona eso? Ahí está el chiste. ¿Cómo funciona? Bienvenida, Ana. Háblame Hola, de la Eddie. empresa primero. Hola, Eddie, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Y bueno, si quieres, te hablo un poquito de la empresa, de lo que hacemos. Uh-huh. Todo este resumen que acabas de darles a los escuchas, que básicamente Quartux es una empresa mexicana. Nosotros somos líderes en el sector de almacenamiento en México. Somos una empresa que tiene un software de control de baterías. Son baterías de ion litio y están controladas con nuestro software de control, Quartux Control, valga la redundancia, que básicamente se encarga de cargar estas baterías cuando es más barata la energía, como comentabas, en la madrugada, y después descargar esta misma energía cuando la energía sería más cara, ¿no? En estos horarios punta. Entonces, esto le funciona muy bien a todas las empresas grandes consumidores de energía, que básicamente en sus recibos están teniendo un costo de 100,000 pesos para arriba sin ningún límite, y les instalamos las baterías y luego las operamos para entonces generarles este ahorro del diferencial de lo que les cuesta la energía y su demanda. Ok, el problema es que prendemos la luz a las 7 de la noche, horario central, y 10, 11 de la noche apagamos. Si está la familia reunida, uno en la tele, otro en la sala, otro en el cuarto, en su cuarto, otro en la cocina, en fin, pues es un gastadero de luz, más los que dejan la luz prendida. Eso hablando de la casa, que es lo más fácil de entender. Ahora hablemos de las empresas. Las empresas usan de 8 de la mañana o de 7 de la mañana promedio, las fábricas, las transformadoras, hasta 6, 7 de la noche, ¿no? Hay algunas que trabajan 24 horas. ¿Cómo entran ustedes en asistencia y de qué manera hacen mancuerna con CFE para que ahorren dinero? Pues, a ver, la verdad es una solución que le ayuda mucho a CFE. O sea, como dices tú, el único motivo por el que a las empresas les están cobrando con esta tarifa horaria es porque todos llegan a sus casas, como dices tú, prenden la luz, usan aires acondicionados, etcétera, etcétera, y entonces la red de CFE está completamente saturada. Que esté tan saturada la red implica que si una empresa que consume mucha energía le mete un pico de consumo a la red, la va a tirar. Es decir, todos nos vamos a quedar sin electricidad. Entonces eso puede ser un problema. La ventaja y esta mancuerna que hacemos con la parte de CFE es que con las baterías, como vas a estar utilizando energía en la madrugada, y después esa misma energía utilizarla cuando está la red tan saturada, ya no vas a estar agarrando esa energía de la red. Eso implica que obviamente la red de CFE sea mucho más estable, que para las empresas sea una energía más estable y más barata, y para las casas también evitemos que nos vayan a tirar la red de estas empresas, ¿no? Bueno, esto tiene mucha lógica. Yo creo que ya se les había ocurrido hace muchos años a varios ingenieros que deberían de utilizar baterías para ahorrar y abastecer. ¿Por qué no se usaba? ¿O cómo nacen ustedes? Quartux nace en 2014. Empezamos cuando abre el mercado eléctrico mayorista a todas estas empresas privadas, ¿no? Cuando el gobierno dice, ¿sabes qué? No solo va a ser CFE, también pueden entrar otros suministradores. Empezamos a desarrollar nuestro software para los suministradores y para esta parte un poquito distinta que es el mercado, no tanto la parte de CFE.
Pero conforme empezamos a desarrollarlo y aprender mucho más de cómo funciona el mercado en México, nos damos cuenta que también existe una oportunidad en esta parte de las empresas para generarles este ahorro energético, para generarles una parte sustentable y para obviamente ayudar también a la estabilidad de la red, ¿no? Y entonces empezamos a mover un poco el desarrollo del software a la parte de las empresas que están conectadas con CFE o con algún tipo de suministro que también funciona bien. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar el software, ¿no? En 2017 ponemos el primer sistema de baterías aquí en México. ¿Y por qué, como dices tú, digamos, tardamos tanto en ponerlo en el país, ¿no? Al final es una tecnología que en el resto del mundo ya está mucho más desarrollada. Nosotros vamos un poquito atrás como país en el sentido de darnos cuenta de todas estas oportunidades que existen. Y entonces, a partir de este primer sistema, empezamos a instalar muchos más, porque las empresas empiezan a darse cuenta que tienen muchos beneficios y aparte también la tecnología se desarrolla mucho más a lo largo de estos últimos años, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque son baterías de ion litio como las de los coches eléctricos, que tienen una tecnología detrás de años de desarrollo. Son iguales, solo que obviamente están montadas de una forma distinta para que sean mucho más grandes. ¿Cuánto es posible lo que puedes ahorrar como empresa y cuánto como hogar? Estamos hablando que se puede para las empresas poner más que nada cuando tiene esta tarifa horaria y estamos hablando de ahorros de 40%. Es decir, de lo que están pagando ahorita se pueden ahorrar casi la mitad de su recibo gracias a se llama peak shaving, es decir, estar cortando estos picos de consumo tan grandes. ¿Es caro el equipo? ¿Son caras las baterías? A ver, son sistemas caros, al final es una tecnología y todas las tecnologías son sistemas caros, ¿no? Pero también existen ventajas. Nosotros en Quartux no solo te podemos instalar y operar el sistema, también te lo podemos financiar. Entonces existen otras opciones para las empresas, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo el CAPEX disponible para poner un sistema de este estilo, pero quiero todos los beneficios. Ok, no te preocupes, nosotros puedes comprarlo, tenemos arrendamientos, que la verdad es una parte muy interesante el arrendamiento porque la anualidad de ese arrendamiento se paga con los ahorros que se generan. Entonces realmente la empresa no está desembolsando dinero. Y tenemos otra opción. Estas empresas que no tienen el CAPEX, pero tampoco quieren un arrendamiento, no hay problema. Nosotros hacemos la inversión como Quartux, ponemos el sistema por completo y de los ahorros que se vayan a generar, los vamos a compartir. Ahora bien, vamos a pensar en el nearshoring. Se habla de más o menos 500 empresas en los próximos 24 meses. Pero podrían disuadirse de llegar a México si no hay un incentivo fiscal y un incentivo de ahorro de energía eléctrica. De no ser así, ¿cómo entran ustedes en acción? Ahí hay varias cosas. O sea, como bien comentas, el nearshoring ahorita pues está creciendo muchísimo, ¿no? De hecho, ya en datos duros, FINSA, que es la firma desarrollada mexicana de parques industriales, que es donde llegan todas estas empresas, dice que hay una tendencia de crecimiento y que esa tendencia va a aumentar, sobre todo en México. ¿Por qué en México? Básicamente porque tenemos la ventaja de la parte de dónde estamos ubicados. Tenemos este acceso a otros mercados, sobre todo, por ejemplo, al de Estados Unidos. Tenemos también buenos acuerdos comerciales, lo cual también le da ventaja a las empresas. Y tenemos también, obviamente, buena mano de obra y, pues, mano de obra también con buenos costos, ¿no? Entonces, por eso vienen a México. O sea, sí estamos hablando de un aumento de 28% de estas empresas que vienen con nosotros desde el año pasado, que es muchísimo. Y no solo hablando de nearshoring, también existe otra palabra que conocemos menos que se llama reshoring, que básicamente es las empresas mexicanas que en algún punto se fueron al extranjero porque estaban buscando otras oportunidades y evitando los ciertos que se fueron problemas. a China, por ejemplo. Exacto, justo, los que se fueron a China, de hecho, cuando abrió como que esta parte del mundo en los 90s, están regresando a su país, que a nosotros nos beneficia en términos económicos, pero también nos hace problemas en términos, por ejemplo, la red eléctrica. Ya de por sí nuestra red está saturada. Si vienen más empresas, va a estar más saturada. ¿Dónde entramos nosotros? Básicamente en poder hacer que esta red esté menos saturada, que puedan venir otras empresas y que puedan venir también teniendo un buen ahorro económico, ¿no? Decir, voy a instalarme, voy a tener mi proceso productivo, mi operatividad, y entonces voy a tener también menos... voy a tener que pagar menos por estar en México. ¿Tienes datos duros de inversión y datos duros de ahorro o de alcance que va a haber con nearshoring, por ejemplo? Sí, o sea, a ver, realmente se estima que en los próximos 5 a 10 años
va a haber un aumento en el consumo de energía. Más o menos es una tasa promedio anual de 2.5% de aumento, que la verdad sí son números bastante grandes para eso. En términos consumo de electricidad, ahorita se está estimando que vamos a tener, a comparación con la última cifra de 2022, un 43.9% más. Es decir, más o menos vamos a estar consumiendo en términos de electricidad 479,000 gigawatts hora de energía. Esto obviamente hace que necesitemos buscar soluciones. En términos que el gobierno obviamente haga todos estos proyectos que tiene en la mente, pero que no se están desarrollando al 100%, pero también que como empresas y como particulares digamos qué puedo hacer yo también por ayudar. Y no solo qué puedo hacer yo para tener ahorros económicos, qué puedo hacer para que todas estas empresas que al final nos van a ayudar a crecer, nuestro PIB depende mucho también de estas inversiones extranjeras, que entonces yo pongo las baterías de Quartux, tengo la instalación, tengo la operación y ayudo a mi economía, pero también ayudo a la economía del país completo. Fíjate, todas esas empresas las criptogranjas, por ejemplo, ¿cuánta energía gastan? Todas aquellas empresas con computadoras, para ellos puede ser una gran solución. Correcto. Sí, de hecho, o sea, entre nuestros clientes tenemos distintos sectores, todos los que acabas de mencionar ahorita, pero también podemos hablar, por ejemplo, de hoteles. De hospitales. También podemos hablar de aeropuertos, que al final también tienen un gran consumo eléctrico. O sea, al final todas las empresas necesitan tener operatividad. Y parte de esa operatividad depende de que tengan electricidad. Entonces, es una solución muy buena para ellos. Y adicional a las baterías, también le puedes sumar todo lo que son paneles solares y otras tecnologías y hacer que sea un sistema complementario que te dé mejores beneficios también. Oye, ¿dónde les localizan? ¿Dónde pueden contactar con ustedes? Tenemos nuestra página web, que es quartux.com. Es Q-U-A-R-T-U-X, Quartux, como cuarto, pero con Q y con UX al final. Correcto. Es quartux.com. También tenemos redes sociales en LinkedIn y en Twitter también. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho. Gracias por acompañarnos. Está muy interesante. ¿Dónde estudiaste tú? En la Ibero. Soy ingeniera química. Sí, se te oye por... Yo le decía a mis hijas que estudiaran lo que quieran mientras fuera ingeniería, pero no me hicieron caso. A mí no me dijeron eso. Pues mira, con razón. Fue por gusto. No, bueno, creo que los ingenieros tienen una manera de pensar, de deducir y de explicarse muy diferente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ana Muradas, gracias por estar aquí. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.